Los versículos 9 y 10 son el resultado de lo que Pablo ha estado hablando con Cristo en los primeros versículos del capítulo 12. A ver, Pablo pasó 14 años callando una experiencia. Dice que después de 14 años, Pablo contó una experiencia que él había tenido. Una de las experiencias más fantásticas que todo cristiano puede haber tenido. O sea, ¿quién no quisiera aquí tener un sueño con el cielo, por ejemplo? ¿Quién no quisiera decir, ay, yo quisiera soñar con el cielo, a ver cómo es el cielo de lindo? Y yo sé que eso me inspiraría para serle fiel a Dios, porque al ver las calles de oro, el mar de cristal y oír las cosas que hay en el cielo, eso sería suficiente motivo para seguir a Cristo hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Bueno, Pablo tuvo esa experiencia y 14 años no había mencionado nada acerca de esto. Por 14 años nunca mencionó nada, nunca dijo, yo les cuento, les voy a contar mi testimonio, que yo fui al cielo y vi allá esto y vi lo otro, y saludé a Abraham y le di un abrazo a David y hablé con José y estuve con Daniel y le preguntó cómo habías hecho con los leones y esto y lo otro. No, él por 14 años se quedó callado, no mencionó nada. No dijo nada acerca de esa experiencia. Es más, ni se atrevió a decir que él era el que había ido al cielo. Solo dijo, conozco un hombre y lo conozco bien, dice, porque le conozco las cosas buenas y le conozco las cosas malas, dijo él. Le conozco sus virtudes y también le conozco sus debilidades, sus defectos. Porque hay dos personas que nos conocen bien a nosotros, ¿verdad? Bien, a perfección. Nosotros mismos y Dios. Nosotros sabemos de dónde cogíamos. Sabemos cuál es el aguijón que tenemos. Sabemos de dónde nos aprieta el zapato. Sabemos dónde está la piedra en el zapato. Lo sabemos y Dios también lo sabe. Entonces Pablo dice, conozco a este hombre, no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu, pero este hombre fue al tercer cielo y allá vio cosas que no se le es permitido a los hombres contar. Así que no les puedo contar lo que vi porque no tengo permiso de contarles. Si esa experiencia lo hubiera tenido uno de esos pseudo apóstoles que ahora hay en la televisión, hubieran vendido cientos de miles de libros con su experiencia y se hubieran jactado de decir, yo fui al cielo, al tercer cielo. Pero Pablo dice, por 14 años cayó esa experiencia. Entonces, veamos quién era Pablo. Pablo era una persona que tenía muchas habilidades. Pablo tenía mucho conocimiento. Era un hombre que tenía enlaces, contactos muy buenos, contactos romanos, contactos judíos, tenía estudios, tenía una nacionalidad romana que era muy importante, hablaba mínimamente 4 idiomas. Y él tenía una facultad que no todos los apóstoles de la época tenían. Él se pagaba y se costeaba su propio ministerio. Él tenía una empresa, un negocio de fabricación de tiendas que no era algo tan mínimo, porque hasta tenía empleados con él, a los cuales los formaba para el ministerio también. Entonces Pablo podía decir, yo no voy a permitir que ninguna iglesia me diga cómo hacer mi trabajo. Yo no tengo que reportarle a nadie, porque a mí nadie me da un peso. Yo me costeo mis viajes misioneros, yo soy mi propio jefe y no le tengo que reportar a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Él podía hacer eso también.
y podía mofarse de sus credenciales. Y dice Pablo: me han obligado a hablar insensatamente, me obligaron a defender mi apostolado, pero yo no quería hablar de que fui al cielo, ni tampoco quería decirles que yo me costeo mis propios viajes misioneros y mi propio trabajo, ni tampoco quería alardear que soy fariseo de fariseos y criado y enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores maestros, ni tampoco quería decirles que soy hebreo de cepa, y tampoco quería hablar de mis credenciales, pero me obligaron a hacerlo. Como insensato hablo, dice él. Entonces, ese preámbulo, vamos al versículo 7 y dice: con todo esto que Pablo tenía en su haber, era, hermanos, para que fuera un gran orgulloso, un gran prepotente, una persona que no aceptaba sugerencias, que él era el apóstol, él era el llamado por Dios, que había tenido la experiencia de encontrarse con Cristo calle a Damasco, y no fue eso poco más que lo llevó al tercer cielo, donde oyó cosas. La Biblia no dice que vio, solo dice que oyó cosas inefables que no se le permiten al hombre contarlas. Y si eso fuera poco, toda su preparación y el éxito en su ministerio. Y para ponerle la cereza al pastel, nadie le podía decir nada, porque nadie había cubierto sus gastos. Él había cubierto sus propios gastos en el ministerio. Sin embargo, vemos a Pablo reportando su trabajo. Vemos a Pablo enviando cartas diciendo: hermanos, les quiero contar lo que la gracia de Dios, de Cristo, ha hecho en tal lugar y en este otro lugar, y reportando su trabajo, aunque él no tenía la obligación de reportarlo, porque nadie lo estaba patrocinando. Entonces dice él: con todas estas credenciales, dice él, me vino un aguijón en la carne. Me vino una prueba, me vino una situación en la carne, me vino una punza. Esa es la palabra aguijón, una puya, una punza en las costillas, o en el estómago, o en el cuello. Yo no sé dónde estaba. Y hay un gran debate en esto. Algunos dicen que era un dolor de cabeza extremo, otros dicen que Pablo tenía epilepsia, otros dicen que era un problema de rodillas, otros dicen que era la vista, otros dicen que era algo relacionado al orgullo. Bueno, hay una serie de hipótesis sobre este aguijón. Lo que sí sabemos es que Pablo identificó que había un aguijón que lo mantenía humilde, que lo mantenía cercano a Dios, que lo mantenía orando, que lo mantenía dependiendo de Dios. Y le he pedido a Dios que me sane, que me quite este aguijón. Y dice: y Él me ha respondido: bástate mi gracia. O sea, le dijo: no te lo voy a quitar. No te voy a quitar eso. Porque eso es lo que te mantiene humilde, lo que te mantiene con los pies en la tierra. Todos los que estamos aquí tenemos un aguijón. Todos los que estamos aquí tenemos flaquezas, tenemos debilidades, cosas que detestamos de nosotros mismos, cosas que no queremos de nosotros mismos, con las que luchamos, las que nos hacen orar, las que nos hacen depender de Dios, porque no somos perfectos. Estamos lejos de llegar a la perfección. Estamos lejos de ser personas intachables. Tenemos algo en nosotros, alguna situación que nos hace depender de Dios. ¿Qué pasaría si el cristiano no tuviera fracasos? Si todo le saliera bien, si todo lo que emprende, todo lo que hace triunfara, si en todo lo que hace él prosperara y que no tuviera defectos de carácter, que no tuviera defectos conductuales, que no tuviera defectos en su moral, que fuera una persona intachable. Aún Job, cuando Dios dice que era un hombre perfecto, cabal, correcto, Job tenía un problema. Su problema era el orgullo, que él se sentía demasiado bueno.
Así que Dios lo pasó por el proceso de la prueba para demostrarle que no era tan bueno, que todavía tenía un aguijón con el cual Dios quería trabajar. Entonces todos vamos a luchar con ese aguijón toda la vida cristiana. Todos vamos a tener esa punza en las costillas que nos va a hacer, Señor, ya me acordé que tengo que depender de ti. No, tengo que depender de mi habilidad, de mi inteligencia, de las conexiones que tengo. Ahí está esa punza recordándonos que somos simples seres humanos dependientes de Dios. Ahí está ese aguijón recordándonos que todos los días necesitamos de Dios. Ahí está esa punza recordándonos que si nos soltamos de la mano de Dios, hermano, nos va mal en la vida. Y ahí está eso constantemente. Así que Pablo le pidió a Dios, con todo ese currículum que tiene, Dios le pone ese aguijón para mantener los pies sobre la tierra. Pablo le pide a Dios que le quite ese aguijón, pero Dios contesta a esa oración como tantas veces lo ha hecho y le dice, no se lo quitó, le dijo a Pablo, te voy a dar las fuerzas para soportar esa situación. Así actúa Dios muchas veces. Así actúa Dios. Yo conocí un predicador, si mi memoria no me falla, hondureño. Él predicaba en silla de ruedas. Él, cuando iba a las campañas, era un evangelista. Pedía que en la plataforma hubiera una manera, una rampa para subirlo. ¿Sabe que habían milagros en sus campañas? Milagros de sanidad. Personas que iban en muletas, salían caminando. Personas que iban enfermas, se iban sanadas, pero él no se sanaba. Él seguía en silla de ruedas. Y decía él, ese es mi aguijón, esto me mantiene humilde, esto me mantiene con los pies en la tierra. Ahí estaba su debilidad, y Dios se perfeccionaba en esa debilidad. Así que Dios no le quita a Pablo el aguijón, sino que le dice, te voy a dar las fuerzas para que puedas soportar lo que se viene. No nos baja el listón. Jesús nunca baja el listón sino que nos da la capacidad para que podamos superar las cosas que Él pone en nuestro camino. A Pablo se le concedió la promesa y la realización o la realidad de la gracia autosuficiente sobre su vida. Veamos entonces en su vida unas pocas cosas para las que le bastó aquella gracia que Dios le dio a él. La gracia autosuficiente tiene que ver o tiene relación con una absoluta dependencia de Dios. Cuando nosotros consideramos que ya no tenemos una salida, que no tenemos una respuesta a cosas que están pasando en nuestras vidas. ¿Cuántas situaciones Pablo tuvo que vencer tomado de la mano solamente de la gracia autosuficiente? La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para soportar el cansancio físico. El cansancio físico. Miren, el cansancio físico en el cuerpo del ser humano está relacionado con su capacidad de entrenamiento. Mientras una persona se entrena más, tiene más capacidad. Entonces, a una persona que está bien entrenada, se le puede exigir más kilómetros para correr, más kilómetros para caminar. Se le puede exigir levantar más peso en sus brazos, en sus piernas, porque está entrenada. Pero llega un momento en que ya sus músculos no le dan, sus piernas no le dan, sus fuerzas físicas se acaban. Pero el ser humano tiene algo que se llama la adrenalina. Yo estaba escuchando a una persona que dice que iba caminando y ya no soportaba, sentía que los pies ya no respondían y que daba los pasos pero a duras penas. Y él necesitaba pues llegar a un punto X. Y de repente cuando dice, Señor, ya no aguanto, si tú no me ayudas, Señor, yo no voy a poder llegar. Y mientras está casi al borde de la locura, sintiendo que los pies los músculos están a punto de reventárseles del dolor que siente,
ve pasar una araña de caballo, pero así enorme, y le pasa por el zapato y pega un brinco y sale corriendo, dice, subiendo la montaña. ¿Y cómo es que ya no aguantaba? ¿Y cómo es que, Señor, ya no puedo más, ya ayúdame? ¿Cómo es eso? Eso se llama adrenalina. Es una fuerza extra que el ser humano tiene. Son las reservas de su fuerza, la adrenalina. Entonces, Pablo experimentó no la adrenalina, Pablo experimentó la fuerza física de Dios cuando él sentía. ¿Cuántos kilómetros habrá caminado el apóstol Pablo? ¿Cuánto cansancio físico habrá soportado en su cuerpo? Y cuando ya no podía, venía la fuerza física de Dios. Ahora miren, John Wesley fue un predicador. Él predicó 42,000 sermones en su vida. Un estimado de 3 sermones diarios. Yo voy como que soy gato envenenado el domingo cuando predico 3. Y solo el domingo predico 3. Y Juan Wesley predicaba por toda su vida cristiana 3 sermones diarios, 42,000 mensajes. Y yo me la pico porque en mi computadora tengo como 5,000 sermones que he predicado en 28 años de ser pastor. 42,000 sermones. Recorrió un promedio de 7,500 kilómetros al año. ¿Ustedes saben lo que es esto? Quizás en la vida vamos a caminar nosotros estos kilómetros. 7,500 kilómetros por año. Cabalgó 100 kilómetros y predicó 3 sermones al día. Cuando tenía 83 años escribió en su diario y dijo: yo mismo me admiro, me sorprendo, dijo él. No estoy nunca cansado. Ya esté predicando o escribiendo o viajando, dice, no me canso. Ese era el resultado de la gracia autosuficiente. Si usted siente que ya no tiene fuerzas, que en su trabajo lo están exprimiendo, que en su familia está pasando, tiene que esforzarse mucho más. Aquí hay gente pero tan esforzada que después de su trabajo van a su casa y tienen un familiar que está impedido físicamente, una persona a la que tienen que cuidar. Aquí hay gente en esta iglesia que de su trabajo sale a su casa, a un trabajo mucho más grande que el que tienen en la empresa, porque tienen un familiar que quizás está lisiado, que tienen que cuidarlo, que tienen que bañarlo, tienen que estar pendientes las 24 horas. Gente que de un trabajo sale a otra y con fidelidad vienen a servir, se ponen un uniforme. Esa es la gracia autosuficiente y es el poder de Dios manifestándose en una persona, dándole fuerzas. Eso es lo que experimenta una madre soltera cuando tiene que sacar a 3, 4 hijos adelante y tiene que doblar turno en su trabajo y tiene que tener un trabajito extra, y las horas que tiene para descansar las dedica para hacer un poquito más de dinero porque no le alcanza. Usted debe depender de la gracia autosuficiente que Pablo, que Wesley y que otros más experimentaron cuando las fuerzas se nos acaban. Dice la Biblia, Él es poderoso para darnos fuerzas sobrenaturales. Fuerzas físicas las necesitamos. Las necesitamos. Pablo experimentó, él soportó un cansancio físico tan extremo, caminando por horas y horas, por montañas. Jesús experimentó esto también, caminando por largos trayectos y renovando sus fuerzas físicas. ¿Qué más? Esta gracia autosuficiente era suficiente para soportar el dolor físico, la capacidad para soportar la cruel estaca, la punzada. Una vez que nosotros experimentamos el dolor,
experimentamos el dolor físico, experimentamos o soportamos el dolor físico. ¿Cuánto dolor físico habrá experimentado el apóstol? ¿Cuánto dolor le habrá causado este aguijón en el cuerpo? ¿Cuántos de los que están sentados aquí están sufriendo un aguijón? Que están sentados aquí ahora y el dolor de cabeza no cesa. Y el dolor de espalda no se quita. Y el dolor del brazo no se va. Y el dolor físico está ahí constantemente. Y hemos orado al Señor, ¿verdad? Le hemos pedido. Quizás los jóvenes dicen, no sé de qué está hablando, pastor. Espérate, ya vas a llegar a esta edad. Ya tu mesita de noche va a cambiar de tener churros y quesitos a tener cofal, suelda con suelda, marihuanol, crema fría, Big Vaporut. Espérate, ya vas a llegar a esta edad. Y uno se hace amigo del dolor. Y ahí están. Y eso no nos debe de impedir hacer la obra de Dios. Eso no les impide a unas personas ir al hospital a orar por los enfermos. No les impide a otros ir a los penales a predicar la palabra de Dios. No les impide a otros ir a traer niños, a jalar niños. Ayer, hermano, ayer fue, yo ni sé en qué día estoy, fíjense. Pero un día de estos fui a una vela a Jiquilisco. Se murió el padre de nuestra hermana Ana María. Qué vela más hermosa. Murieron 2 personas casi a la misma hora. Eran amigos, fíjense, eran ancianos los dos. Grandes amigos. Bueno, les digo yo, estos eran tan cheros que decidieron irse al cielo juntos, les dije yo. De verdad, murieron casi a la misma hora. Eran grandes amigos en la iglesia. Fundadores, pioneros de esa iglesia, una iglesia muy hermosa. Enviémosle un aplauso, un saludo a la iglesia en Jiquilisco, la Asamblea de Dios, Aposento Alto. El pastor muy amable, muy linda persona. Me dieron un saludo para compartir con las familias. Y al escuchar todo lo que se decía de ellos, el padre de la hermana Ana María murió de 93 o 96, algo así, pero pasaba de 90 años. Y lo que la gente dice es en las redes sociales, amigos, personas, cristianos, hermanos en la iglesia, amamos la pasión evangelística de él, amamos la consejería, las predicaciones de estos hombres. O sea, la vida de ellos era un testimonio. Era un testimonio. Así que Pablo experimentó cómo se puede soportar el dolor solo con la gracia de Dios. Se cuenta de una historia de una persona que fue a visitar a una chica que estaba con una enfermedad terminal, una enfermedad grave, una enfermedad de muerte, y estaba sufriendo mucho dolor había en ella. Entonces esta persona compró un libro. Este libro hablaba sobre cómo superar el dolor físico, cómo sobreponerse al dolor físico. Y cuando llega a visitar a su amiga, le dice: te traigo un obsequio, quiero que leas este libro, te va a ayudar mucho. A mí me ayudó cuando yo estuve en mi proceso de dolor, en mi enfermedad, en mi tribulación. Y ella sonrió y le dice: conozco el libro, le dice. Y le dice: ¿Ya lo leíste? No, dice: yo lo escribí. Yo escribí el libro. A veces, hermano, esa es la forma de lidiar con el dolor. La forma de lidiar con el dolor es ir donde están los enfermos y darte cuenta que hay gente más jodida que nosotros. Perdonen el hebreo. Hay gente que está peor que nosotros. Yo fui a orar por una hermanita, esposa hermano Ramiro, con cáncer, con mucho dolor. Y yo quejándome por mi dolor de espalda. Hace 26 años tengo un disco desviado en mi espalda. Proceso de cáncer. Yo voy todos los meses a un albergue de pacientes de cáncer.
Veo de todas las edades. Bueno, Roberto me ha acompañado, algunos más hermanos me han acompañado. Jóvenes, adultos, ancianos, mujeres, hombres, de todas partes del mundo, hasta de Honduras, de todas partes del Salvador hasta de Honduras, llegan ahí, a ese albergue, con sufrimiento, después de una quimio, quedan con unas calenturas terribles, con un dolor de cuerpo, de huesos, es un quebrantamiento de huesos. A veces, para lidiar con el dolor, no hay mejor terapia que hablar sobre el tema o relacionarnos con personas que también están soportando dolor físico. Esa es la mejor terapia que hay. Entonces, ¿qué hacía Pablo con su dolor físico? ¿Qué hacía Pablo con ese aguijón? Recibía la fuerza de Dios. Si estamos atravesando por un proceso de dolor físico, recibamos la gracia autosuficiente para poder soportar el dolor físico. El evangelio que predica que el cristiano no tiene que sufrir, que no tiene que pasar por el dolor físico, no es el evangelio de la Biblia. Los cristianos también pasamos por el dolor físico. Pablo también experimentó el dolor físico. ¿Qué más? Esta gracia era suficiente para soportar la oposición. Pablo sufrió tanta oposición. Pablo se pasó la vida enrostrando la oposición y nunca cedió ante esta oposición. No había nada que pudiera rendirle o hacerle volver atrás, retroceder. Esa era la obra de la gracia autosuficiente. A la primer crítica Pablo pudo decir: esta gente malagradecida, yo ya no vuelvo a hacer la obra de Dios porque me criticaron, se opusieron a mi trabajo. En lugar de ser mis amigos, mis aliados, me critican. Pablo a la primer crítica pudo irse. Nosotros somos tan frágiles contra la crítica. Somos tan frágiles cuando dice: es que el pastor tiene sus cosas, el pastor es que su predicación no es buena, es que canta horrible, es que no es aquí, no es allá. Y si uno se clava en todo lo que la gente dice del pastor, pues deja de ser pastor. Y si usted se clava en lo que dice, es que el comandante explorador es muy aquí, muy allá, muy aquí, es que la hermana de Salacuna, yo no sé qué le pasa, que aquí, que allá. La gente siempre vamos a tener gente que nos critica. Es que ese director, es que esa directora de zona, es que ese líder de grupo, es que ese anfitrión. Siempre vamos a tener oposición, personas que nos van a criticar nuestro trabajo, algunas veces con justa razón y otras veces no. Pero eso no debe detenernos jamás. Debe de ser un inspirador para mejorar. Dijeron que yo soy muy impuntual. No saben el esfuerzo que hago para venir aquí. No se haga el papel de víctima. Diga: bueno, me voy a esforzar más para venir a la hora que debo de estar aquí. Voy a esforzarme más. Me dijeron que mi predicación no sirvió. No saben cuántas horas pasé leyendo la Biblia y orando. No se ponga en ese plan. Mejor diga: voy a orar más, voy a leer más, me voy a preparar más para que mi predicación sea mejor la otra vez. Y así va a ser. ¿Cómo nos duele cuando un hijo nos critica algo? ¿Cómo nos duele cuando un cónyuge nos critica algo o cuestiona algo? Esos son chistes a la par de toda la oposición que Pablo tuvo que soportar. Oposición de los gentiles, oposición de los impíos y oposición de los fariseos, de los mismos judíos. Por los tres flancos Pablo fue atacado. Tenía opositores por todos lados. Los enemigos de la cruz, los gentiles mismos y los judíos mismos lo atacaron.
Pero nada, absolutamente nada detuvo a Pablo. Todo lo contrario, eso le sirvió para impulsarse. Eso solo se logra cuando usted depende de la gracia autosuficiente. La gracia de Cristo le ayuda a soportar el dolor, el sufrimiento, la persecución, la oposición, lo que sea. Y Pablo experimentó esta gracia autosuficiente. Esta gracia le capacitó, como puede verse en todas estas cartas, para arrostrar la calumnia. No hay nada más difícil que resistir que ser el objeto de malentendidos o prejuicios conscientes o inconscientemente. No hay cosa más tremenda que la calumnia, que la difamación. Y eso lo vamos a experimentar en la iglesia. Vamos a experimentar la calumnia, el chambre dentro de las congregaciones, porque en las congregaciones nos congregamos personas como todos los que estamos aquí, pecadores imperfectos, que a veces hablamos de más, que a veces se nos suelta un poquito más la lengua de lo que debemos de soltarla, que a veces decimos, mira, ¿y qué le pasó al fulano? Es que yo quiero saber para orar. No, quiere saber el chambre. Diga la verdad, quiere saber el chambre. Quiere saber cuál es el chambre que está corriendo en la iglesia. Lamentablemente, la calumnia, entonces le ponemos un poquito de más patas y más cola al asunto y lo engrandecemos un poco más. No hay cosa más difícil que esto. Y Pablo fue, por lo menos en 3 oportunidades, fue calumniado. ¿Qué le tocaba a Pablo? Porque Pablo fue calumniado en que lo acusaron falsamente de que él predicaba falsas doctrinas. Así que él dedicó la mayoría de sus cartas a decir: esta es la doctrina que yo predico. Y a través de sus cartas refutó a los que lo calumniaban. Y cuando no pudieron acusarlo más de esa manera, le inventaron otro chambre. Dijeron: Pablo no cumple las normas del judaísmo. Él no practica las normas del judaísmo. No se rapa, no hace esto, no hace lo otro. Entonces, cuando Pablo se ganaba a una persona para Cristo y no era judía, sino que era gentil, ¿sabe qué hacía? Dice: mira, por causa de los judíos, venite conmigo, entremos en el rito de purificación, sentémonos en ceniza, pongámonos un saco de yute, de silicio en el cuerpo y rapémonos la cabeza. Lo hacía no porque él supiera que eso le daba mayor espiritualidad o que lo acercaba más a Dios, sino porque no quería ser calumniado. Yo les he contado a ustedes, el cristiano paga un precio para hacer un buen testimonio. Usted ya no puede vestirse como se vestía antes para que lo calumnien y lo critiquen y lo denigren. Usted ya no puede hablar de la forma como hablaba antes. Quizás su manera de vestir no sea pecaminosa. Ustedes no me van a ver a mí en chores en la calle. No porque sea pecado. Hay un diácono que siempre los domingos me viene a dar chile aquí y se pone sus chores y viene aquí. Yo el domingo ando encorbatado y él viene ahí en chores, con jeans, en tenis. Ay, qué envidia, digo yo, ¿cómo anda? Y yo me pongo chores en mi casa. Pero tuve una experiencia bien fuerte. Andaba yo con mi carrito de compras con mi esposa en el supermercado y me encontré una hermana de la iglesia, su esposo caído, y la hermana bien contenta: mira, amor, te presento al pastor, le dijo. Él es el pastor de nuestra iglesia, le dijo. Yo estaba más joven en ese tiempo, y en chores y en camiseta, más bicho, como que era bicho de la calle. Y se me quedó viendo así de pie a cabeza, me escaneó y me dijo: usted es pastor, me dijo. Sí, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto. Usted no es pastor, me dejó con la mano así. Usted no es pastor, me dijo. Usted no es nada, me dijo. ¿Cómo un pastor va a estar tan deshonesto como usted anda? Yo tenía 2 opciones. O me defendía y decía: hermano, usted es un religioso, esto no es pecado, esto no está mal lo que yo estoy haciendo.
me humillaba y le decía, tiene razón, no debo de andar así. Y hice lo segundo, ahí está mi esposa testigo. Hermano, tiene razón, discúlpeme. No se disculpe conmigo, discúlpese con el Señor, me dijo. Está bien, le dije, le doy mi palabra que nunca, nunca vuelvo a andar en chores en la calle. Y jamás volví a andar en chores en la calle. No porque sea pecado, no porque sea, hermano, póngase sus chores usted, no se preocupe, usted no es pastor, relájese. No es una doctrina la que estoy predicando, oigan. Es el precio que pagamos. Es el precio. Yo no escucho música secular, pero me gustan algunas músicas seculares, no las escucho. Y a veces dan ganas de subir, ¿verdad?, en las redes sociales alguna música. Usted ya no puede hacer eso porque es cristiano. Usted no puede subir fotos así, ¿verdad?, un poquito extrañas a sus redes sociales. No, 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 no. Ya nosotros somos cartas leídas del mundo, dice la Biblia. Y Pablo entendía perfectamente. Pablo dice, yo no voy a ser tropezadero para otros, dijo él. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para otros, para que me calumnien y sea un motivo de que pequen contra mí y pequen contra Dios, porque estoy haciendo cosas que pueden malinterpretarse. Yo tengo años de no ir al estadio a ver un partido. Pero si alguien me invitara, me dice, pastor, vamos, yo voy. Pero lo menos que haría es tomarme una foto en el estadio. ¿Qué le decimos a nuestros misioneros nosotros? Los misioneros que están en Europa. A veces, hermano, los invitan. Les dicen, mira, ya que vas a hacer escala en Francia, quédate unos 2 días en mi casa y te voy a llevar a ver la Torre Eiffel. ¿Qué les decimos nosotros? Tomate las fotos que querás, pero no las publiques. Porque los hermanos en Sacamil apenas conocen Metrocentro y van a decir, ¿ves? Qué chivo con las ofrendas que le damos allá en la Torre Eiffel. Y dicen que he volado de a orines, que no es chistoso estar ahí, dice, gran tufo. ¿Me comprenden? Hay cosas, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces Pablo pudo tener la gracia autosuficiente. Él no se sintió frustrado. Ay, qué barbaridad, qué precio, que ya no puedo ir aquí, no puedo ir allá, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo vestirme aquí, no puedo vestirme asá. Qué dolor, qué sufrimiento. No, 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 no. Por amor a Cristo, por amor al Señor, Él decidió vencer esas cosas y recibió la gracia autosuficiente para superarlo. La gracia autosuficiente capacitaba a Pablo para no tener en cuenta lo que los demás pensaban de él, sino solo lo que Dios sabía quién era él. Entonces, ¿qué razón tiene Pablo cuando dice, y me dijiste, bástate mi gracia? Hermano, todo lo que necesitamos es la gracia de Dios. Esa es la verdad. Todo lo que usted necesita para vencer cualquier cosa que estás enfrentando, problemas en tu matrimonio. ¿Por qué no has podido vencer los problemas en tu matrimonio? No te has aferrado a la gracia sobreabundante de Dios. No le has pedido al Señor, Señor, yo no entiendo esta mujer, yo no entiendo este hombre, pero si tú me dices cómo lo trato, si tú me dices cómo le hablo, si tú me dices qué le digo, si tú me dices qué hago, yo sé, Señor, tú lo hiciste, tú lo formaste. Dios sabe nuestros puntos vulnerables. Cuando nosotros orábamos, tanto mi esposa y yo, sin saber qué oramos cada quien, yo le decía, Señor, yo no entiendo a mi mujer. Bueno, no le entiendo todavía, ¿verdad? Pero más o menos. No entiendo a mi esposa, cómo la trato, qué hago. Y ella también, Señor, este hombre es complicado. ¿Cómo hago, Señor? Ayúdame, enséñame cómo lo trato, qué le digo. Porque también nosotros somos complicados.
Ay, hermana, estaba Pachito. Nosotros también somos complicados y a veces andamos, no nos da nuestra regla, pues la menstruación, pero tenemos nuestros días también, hermano. Tenemos nuestros días. Pregúntele al Espíritu Santo: Señor, ¿cómo hago con este mi hijo adolescente, Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo lo disciplino? ¿Cómo hago para que ayúdame a tener ese balance entre amor y rigor, disciplina y amor? Nosotros a veces no sabemos cómo hacerlo. No tenemos las herramientas. ¿Cómo ministramos a un niño hiperactivo? ¿Cómo ministramos a un niño inquieto? Que les decimos que son niños problemáticos, así los titulan ahora, pero no son niños problemáticos, son niños normales, solo que tienen más energía que otros. Entonces tenemos que ver la manera como Dios nos ilumina para ayudarlos de manera eficaz. Ahora, ¿en qué más le sirvió a Pablo esta gracia autosuficiente? En el versículo 10 encontramos nosotros, ese es un gran versículo. Por lo cual, aquí está la clave. Usted quiere soportar cualquier cosa que se le venga por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo voy a amar a mi cónyuge. Por amor a Cristo voy a amar a mis hijos. Por amor a Cristo voy a amar a los que me critican y me han hecho mal. Por amor a Cristo voy a vencer el dolor. Por amor a Cristo voy a vencer la tribulación. Por amor a Cristo voy a vencer las tentaciones. Por amor a Cristo voy a sobreponer mis fuerzas físicas. Por amor a Cristo voy a sacar adelante mi familia. Me voy a echar al lomo a alguien. Hay esposos que no se quieren echar al hombro a su esposa. Y hay esposas que no se quieren echar al hombro a sus esposos. Hay padres que no quieren cargar a sus hijos. ¿Cómo es posible que le puedes ayudar a tu jefe en el trabajo y no le puedes ayudar a tu hijo? ¿Cómo es posible que le digas a tu jefe lo que quiera, jefe, y a tu hijo no? ¿No le vas a ayudar a hacer la tarea? ¿No lo vas a ir a recoger? ¿No lo vas a ir a dejar? ¿No lo vas a apoyar? ¿No le vas a pagar esas clases de música que quiere aprender? ¿No le vas a pagar esas clases de inglés? Pero con otra gente te vas de bolsa. Buenas noches. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que podamos ser así con un montón de gente? Se quedó su amigo, su chero allá, no sé dónde. Mira, me quedé, tráeme una llanta, allá va. Pero la esposa le pide un favor: mira, ¿cree que me podés ir a pagar esta tarjeta de crédito al banco? Yo no tengo tiempo, vos no fregues. Vos andás a pagarla, hombre. ¿Cómo es posible, hermano? Dígame. Pero por amor a Cristo. Ahora, si no hay amor a Cristo, estamos hablando en vano aquí. Por amor a Cristo me gozo. ¿En qué dice? En las debilidades. Primera persona que yo oigo que se goza en las debilidades, que se gloría en las debilidades. En el 9 Pablo dice que se va a gloriar en sus debilidades y se va a gozar en sus debilidades. Pablo no hablaba de sus virtudes, Pablo hablaba de sus debilidades. Hermanos, me quiero gloriar en lo débil que soy. Quiero gozarme en lo débil que soy. Eso es como que llegaras a una entrevista de trabajo y te dijeran: quiero que me hable de todas sus debilidades. Soy bravo, soy impaciente, no soy buen amigo, me cuestan las relaciones interpersonales, soy un bruto para tratar a la gente. Esas son mis 5 debilidades más valiosas. Entonces el que lo va a contratar ya sabe que usted es bravo, le cuestan las relaciones interpersonales, que tiene mal carácter, que le cuesta hacer amigos.
entonces va a trabajar en esas debilidades. ¿Sabe por qué Dios quiere que nos expongamos, hermano, ante su presencia? ¿Sabe por qué el Espíritu Santo quiere que nos expongamos ante su presencia? Porque Él quiere trabajar en nosotros esas debilidades. Él quiere trabajar en nosotros esas áreas que nos cuestan. Pero si llegamos a orar como el fariseo, Señor, te doy gracias porque no soy como fulano de tal, mal cristiano, mira, que ni llega, que ni se congrega, que es un inútil, que no diezma, que no ofrenda, que no ayuna, y yo ayuno, yo oro, yo ofrendo, yo hago esto, hago lo otro. ¿Y cuándo vas a hablar de tus debilidades? ¿Cuándo te vas a gloriar en tus debilidades? ¿Cuándo te vas a gozar en tus debilidades? Dios nunca va a trabajar en un corazón que nunca reconoce que tiene debilidades. Por eso es importante conocer nuestras debilidades, gloriarnos en las debilidades, para que Dios trabaje en ellas. Todo cristiano necesita exponerse a Dios para que Dios trabaje en sus debilidades. Hay algo que Dios trabajó conmigo. Les tengo que adelantar esto. Esto lo iba a contar el domingo, pero les voy a adelantar esto. Hay algo muy fuerte que Dios trabajó conmigo en la montaña, estos días que estuve en la montaña. El Señor trabajó. Yo en esta iglesia sabe todo el mundo, si lo sabe Dios, lo sabe, que lo sepa la gente, digo yo, pues, ¿verdad? Yo soy impaciente de primera. A mí me gustan las cosas para ayer. O sea, yo soy, hermano, en el aire agarrándolas. Yo no sabía que Dios había trabajado eso conmigo, porque no me lo dijo. Solo me dijo que se iba a mover en muchas áreas de mi vida. Pero cuando regresé de la montaña, yo traía sueño, no había dormido muy bien. Y a mi esposa se le ocurrió ir a tomarse un café con los hermanos, hermano Elmer, hermano Chacón, hermano Angelito, que fueron conmigo. Son los primeros 4 legendarios de la iglesia Sacamil, de muchos otros que se van a levantar, primero Dios. Y mi reacción fue: vamos. Yo quería irme a la casa con todo el alma, quería ir a dormirme, a bañarme como Dios manda. Y cuando estoy tomando el café, me doy cuenta que no estoy viendo el reloj, que no estoy diciendo a mi esposa, vámonos, o pegándole así, hey, vámonos ya. Estoy tranquilo. Me pasó algo con un negocio que tenía, que se me fue al piso un negocio que tenía. Perdí ahí, mira, me dice mi esposa, y el negocio aquel tal y cosa. Relájate, le dije yo. No es de Dios, no es el tiempo de Dios, tranquila. Hasta como los 2 días me cayó el 20. Hey, ando demasiado calmado. Ando con las revoluciones bien bajitas. Gracias, Señor, porque era una tortura vivir así, Señor, de verdad. Así muy acelerado, pues. Entonces, hermano, expóngase a Dios. Dígale a Dios: Señor, estas son mis debilidades. Me voy a gloriar no en mis virtudes, sino en mis debilidades, porque Él se va a perfeccionar en tus debilidades. Me voy a gozar más bien en que soy débil. ¿Por qué gozarse porque soy débil? Entonces voy a depender de Dios todos los días de mi vida. ¿En qué más Pablo se gozaba? En las afrentas que había recibido. Las afrentas, todas las cosas que le tocó enrostrar en necesidades. ¿Cuántas necesidades pasó Pablo? Momentos donde no tenía que comer, donde no tenía que vestirse, cuando estuvo en la cárcel, cuando fue azotado, cuando lo amarraron a la montura de un caballo y lo arrastraron por toda la ciudad y lo sacaron y lo dejaron en la ciudad como muerto, cuando tuvieron que bajarlo de la tercera planta de una casa por un muro en un canasto. ¿Cuánta persecución? ¿Cuánta necesidad? ¿Cuánta afrenta? En persecuciones,
en angustias. ¿Cuántas cosas? En Corintios Pablo hace una lista de todas las cosas que ha sufrido: espada, peligro, hambres, persecuciones, naufragios, 4 veces en naufragio, casi a punto de morir. Y él dice: por amor a Cristo he atravesado todo eso. Y nosotros no podemos luchar por un matrimonio, no podemos luchar por una relación matrimonial, no podemos avanzar criando a nuestros hijos. No es posible. Nos hace falta el amor de Cristo en nuestros corazones. Por amor a eso, dice, en afrenta, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo experimentó eso. Yo quiero invitarlos hoy a que nosotros experimentemos eso. Señor, ahora que soy débil, me acerco a ti para ser fuerte en tu gracia.